Vamos a hablar sobre las vías urinarias. Necesitamos saber, en primer lugar, para qué sirven las vías urinarias y algo importantísimo, cómo se llama la infección de las vías urinarias, cómo se llama la infección de los riñones, y a la misma vez, si tú tuvieras un paciente con un cálculo renal, saber si el diámetro del cálculo va a ser posible que pueda salir normalmente o de manera natural. Entonces, es lo que vamos a aprender en esta última parte del aparato urinario o del sistema urinario. En primer lugar, siempre hemos escuchado de ictus, ¿verdad? Entonces, ¿qué será una ictus? ¿Es una infección del tracto urinario? Sí, pero cuando hablamos de tracto urinario, todo el tracto urinario se le llama la infección de todo el tracto urinario, desde donde empiezan las cálices menores. Desde ahí hablamos y podemos hacer un diagnóstico colocando en historia ictus, ¿sí o no? Entonces, hay que ver a la misma vez, según la zona donde esté infectado, es inflamado, va a recibir un nombre y va a tener una clínica diferente. Por ejemplo, la infección del riñón y de las primeras zonas de la vía urinaria se llama pielonefritis, que según el tiempo más o menos de 3 semanas puede ser aguda o crónica. Cuando se inflama la vejiga se llama cistitis. Cuando se inflama la uretra, uretritis. Y por lo tanto, a partir de ello, ¿cuándo es una ictus? La uretritis será una ictus, la pielonefritis será una ictus. ¿En dónde es más predisponente encontrar ictus? ¿En varones, en mujeres? ¿Debido a qué? Entonces, nosotros vamos a encontrar que tenemos que, en primer lugar, el riñón, el cual está formado por estas pirámides de Malpighi, que son de 8 a 18, y que tiene su huequito que se denominaba papila renal, por donde sale la primera gota de orina. Esa primera gota de orina es recolectada por los cálices menores. Estos cálices menores se juntan y forman cálices mayores. Estas cálices mayores se juntan y forman esta estructura en forma de embudo, que es el almacén momentáneo de la orina. Luego se estrecha y forma el ureter, que es la porción más larga de la vía urinaria. Ingresa por detrás y por debajo de la vejiga a través de estos puntos ureterales que marca el ingreso del uréter hacia la vejiga, que es el lugar de es el lugar donde se almacena, ahí sí, la orina. Luego esta orina tiene que ser evacuada a través de la última porción de la vía urinaria, que es la uretra, que en el caso femenino solamente sirve como vía excretoria. En cambio, en el caso masculino, para otra función también, para por ahí salir o emerger el seno. Entonces, vamos a clasificar a la vía urinaria en vía urinaria inferior y vía urinaria superior. La vía urinaria inferior corresponde a la uretra, a la vejiga y la primera porción del uréter, o porción inferior, para ser más específico. En cambio, los 2/3 superiores del uréter con las cálices se le denominan vía urinaria superior. Según lo que se infecte, si se llega a infectar la vía urinaria inferior, o sea, la uretra, la vejiga, o la última porción del uréter, a eso se llama ictus. En cambio, si se infectan las cálices menores, mayores, pelvis y los 2/3 superiores del uréter, a eso se llama pielonefritis. ¿Estamos? A la misma vez, cuando se infecta la vía urinaria inferior, predominan los síntomas urológicos o urinarios, que se caracterizan porque presenta el paciente ardor para orinar.
orinar de manera frecuente. ¿Cuántas veces orinamos al día? ¿No te llaman? ¿Pero? Allí. ¿Y cuántas veces haces pitch? Depende cuando tome agua, sí, perfecto. ¿Qué más? Pero más o menos, ¿cuántas veces te vas a hacer pitch? ¿Te tomas pitch? No. Ah, tomas agua. Ay, ay, ay. Pero ¿cuántas veces te vas a hacer pitch? 3. ¿Sí? Nos vamos a orinar 3 a 4 veces. Uno cuando te levantas, ¿no? Te levantas, te haces pitch. Luego a media mañana o después del almuerzo. Y finalmente antes de irte a dormir, ¿no? Te haces tu pitch. Y a veces, puesto la madrugada, te levantas y también haces tu pitch. Por eso orinas de 3 a 4 veces. ¿Ok? Cuando aumenta más de 4 veces en todo el día, o sea, mañana, tarde, noche, a eso, ¿cómo se denomina? Polaquiuria. Polaquiuria es el aumento del número de veces. Muy diferente cuando Alicia toma su porongo de agua, ¿no? Y va a ir a orinar más. Pero el volumen, a eso se llama poliuria. Entonces, la poliuria es cuando aumenta el volumen urinario. ¿Cuánto orinamos al día? De litro a litro y medio. Cuando orinamos más de 2 litros, ahí hablamos de una poliuria. Ahora, también hay otro término. Cuando nosotros decimos que orinamos 3 hasta 4 veces en todo el día, ¿verdad? Pero vamos a hacer un poquito específicos. Mañana a noche. En la mañana orinamos de 2 a 3 veces y en la noche de 0 a 1 vez. Por eso te digo que el promedio va a ir de 2 hasta 4 veces. ¿Estamos? Cerrando, de 2 a 4 veces. Pero cuando se invierte la frecuencia urinaria, porque debemos orinar más en la mañana, ¿verdad? Y no en la noche. Pero ¿qué pasa si se invierte y empiezas a orinar más en la noche y menos en la mañana? A eso se denomina nicturia. ¿Estamos? Y la nicturia es un signo de pico de infección urinaria. Pero ya sabes, cuando aumenta más de 4 veces, para ser más exacto, más de 6 veces para arriba al día, a eso ¿cómo se denominaba? Polaquiuria. Pero cuando hacemos más de 2 litros, algunos libros son muy específicos, más de 2.1 litros al día, a eso ¿cómo se denomina? Poliuria. Entonces, ya sabemos diferenciar. Las vías urinarias, entonces, ya sabemos cómo se clasifican según el nivel, ¿verdad? Pero también podemos decir que según el segmento topográfico, podemos clasificar las vías urinarias, si están dentro de la riñón, interrenales, y si están fuera de la riñón, extrarrenales. Las que están dentro de la riñón, ¿quiénes son? Las cálices menores, las mayores y la pelvis. Aunque una pequeña porción de la pelvis es extrarrenal. Las extrarrenales empiezan con la pequeña porción de la pelvis, el éter, que es enteramente extrarrenal, y obviamente lo que sigue es también enteramente extrarrenal. Vejiga, uretra, independiente si es masculina o femenina. Entonces, lo que primero tendríamos que estudiar es el inicio de las vías urinarias, que son las cálices. Estas cálices son los que van a recolectar de manera directa la orina a través de la papila renal.
Las cálices menores recogen la orina que fue formada en la pirámide de Malpighi. ¿Cuántas pirámides de Malpighi existen en cada riñón? Que dije en la clase pasada, de 8 a 18. Por lo tanto, las cálices menores son la misma cantidad, porque las cálices menores recogen la orina de esta pirámide. Por lo tanto, existen de 8 a 18 cálices menores. En cambio, cálices mayores, que son la unión de dos, como lo veo acá, o de 3 cálices menores, a eso se denomina cálice mayor. Entonces, vemos aquí las cálices menores, que son de 8 a 18 y que miden aproximadamente 1 centímetro de ancho, 6 de alto y 12 de grosor. Son más anchos al inicio, o sea, en el vértice de la pirámide. A la misma vez, estos, como que mencionaba, se van a juntar para formar las cálices mayores. Las cálices mayores, al juntarse, van a formar esta estructura en forma de embudo, que son 3. Resulta de la unión de 3 a 2 cálices mayores, que es la pelvis renal. La pelvis renal es el reservorio momentáneo de la orina. Tiene más o menos una altura de 20 a 30 milímetros y un ancho de 15 a 20 milímetros. Acá, ustedes va a ser común, frente a un diagnóstico posible de un cálculo, vayan a tener que practicar una urotécnica contrastada. ¿Qué es un urotécnico? No es más que una tomografía con contraste de la vía urinaria. Se pasa un contraste que va a pintar toda la vía urinaria y te la dibuja cuando le sacas una radiografía. Y aquí se observa, ¿no?, cómo se observan las cálices menores, las mayores, la pelvis y los glúteos. Cuando veo esta sustancia contrastada, aquí va a haber, en este trayecto, si hay un cálculo, va a haber una imagen que obstruye la continuidad del contraste. Y cuando la corta o obstruye, significa que ahí ya hay algo, que en este caso sería un cálculo renal. Los cálculos renales, en su mayoría, pueden ser de calcio. Por eso, cuando tú tomes una placa sin contraste, porque este es con contraste, sin contraste, solamente los cálculos hechos de calcio se pueden ver. Pero aquellos que no son de calcio, cuando tú tomes la radiografía, no se van a poder ver. Por lo tanto, no le engañes al paciente. Madrecita, te voy a mandar a sacar una placa para ver si tienes un cálculo. No sale nada. Señora, no tiene cálculo. Tú no puedes hacer esa conclusión, porque solamente se ven los cálculos de calcio. Pero los de otra naturaleza, los no cálcicos, no los ves en la radiografía. Entonces, ¿cuál sería el indicado? La segunda fase, una ecografía. Y el gol estándar, ¿qué es el examen gol estándar? Es el que te da el diagnóstico definitivo, es la tomografía contrastada. Entonces, continuamos. Los uréteres es la porción más larga de toda la vía urinaria, mide entre 25 a 30 centímetros, y el cual uno de ellos va a ser más largo. ¿Cuál va a ser más largo? ¿El uréter izquierdo o derecho? El izquierdo, porque el izquierdo está 2 centímetros más arriba que el derecho. ¿Bien? Este uréter nace a nivel de la pelvis, va a ir descendiendo hasta que finalmente va a ingresar a la pelvis ósea, no pelvis renal, sino ingresa a la pelvis ósea, atraviesa a la vejiga
12 términos. Más o menos a qué altura nacen los uréteres. Nacen a nivel de la L2. El uréter mide entre 3 a 5 milímetros. Te pregunto, por lo tanto, te viene un informe de una tomografía, una tomografía contrastada de vía urinaria, y en el diagnóstico te colocan, se encuentra cálculo de 15 milímetros. Cuéntame, ¿qué es lo que harías con el paciente? Con este dato nada más que te da, ¿qué vas a concluir? Es necesario saber dónde está ubicado, porque si ya está en la vejiga, no hay problema. Pero si está todavía en el riñón, en una cálice menor o mayor, eso va a ser un problema para el paciente. Porque mira cuánto mide de diámetro el uréter, de 3 a 5. Y si tenemos un cálculo de 15 milímetros, ¿pasará por ahí? Pasa. Por lo tanto, ¿qué le vas a decir al paciente? Mire, hijito, tienes un rocón ahí. Ni con cincel va a salir. Es que si caballero nomás te va a tener que cortar. Y el lo tiene que cortar. Doctor, pero por favor intente con aceite de oliva, con eso pues resbala todo. ¿Tú crees que tomando aceite de oliva pueda descender el cálculo? Sí, doctor, Víctor, yo soy bien bruto para el nombre. Así me toca preguntar. Víctor, ¿tú crees que dando el aceite de oliva baje este cálculo? ¿Por qué? Porque el aceite no va a llegar hasta ahí. ¿Por qué no llega? Se necesita que se lo tome. Pues es no. ¿Me juras que no pasa? ¿Me prometes? Muchos a Valentín, todo de experiencia. No, pues, porque muy bien lo que acaba de sustentar. Pasa un proceso. Tomas el aceite de oliva y ves que el aceite de oliva va a llegar a la vía urinaria. Ya sabes que todo va a llegar a la porta. ¿Y a dónde se va a ir? Al hígado. Y el hígado va a metabolizar. Y por lo tanto no va a haber nada de aceite de oliva. Por lo tanto, señora, lo que usted acaba de decir es un mito. Eso no es posible. O como me dicen las gestantes, alguien de acá es obstetra, enfermera, porque a veces estudian una doble carrera, ¿no? Las pacientitas dicen, doctor, no, hijito, tengo un hijito recién nacido y a veces no, yo no tomo nada de helado porque si no me va a dar gripe a mi hijito, porque el helado, ¿cómo se llama? El paso ahí, el helado, que también no. Pero ¿cómo un minatito? No, doctor, no tiene maldito es usted, como usted no va a gastar. Señora, que usted tiene un congelador, tiene un congelador, una teta de pues, que porque tiene frío, que el frío va a pasar a su leche. No, por lo tanto, señora, tome la cantidad de raspadilla que usted quiera, porque no va es de una teta, no tiene un congelador ahí. Entonces, con esto ya aprendimos que el diámetro, que es de 3 a 5 milímetros, mínimo 3, máximo 5, no va a poder pasar un cálculo de mayor calibre. A la misma vez debes saber que el uréter, conforme va bajando, va a presentar 3 estrechamientos. ¿Ah? El primer estrechamiento ocurre aquí, en el origen. El segundo estrechamiento va bajando, mira, el uréter, te voy enseñando los indicios de relaciones, pasa por encima del músculo zooaxiliaco, ¿sí? Y cuando termina de pasar al zooaxiliaco por encima, llega a la altura de la cresta ilíaca y mira,
aquí encontró la bifurcación de la aorta, que se denomina, ¿cómo se llaman estas arterias? Ilíacas primitivas, derecha e izquierda. Y como te das cuenta, cuando el uréter baja, pasa por encima de las arterias ilíacas primitivas, derecha e izquierda respectivamente, y ahí se produce el segundo estrechamiento. ¿Estamos bien? Y finalmente, este uréter sigue bajando, se mete ya la pelvis ósea y viene por abajo y por atrás y perfora a la vejiga. Al perforarla a la vejiga le hace un hueco que le produce el tercer estrechamiento. De los tres, la pregunta es: ¿cuál es la porción donde más se estrecha el uréter? ¿A nivel de la pelvis, a nivel de los vasos ilíacos o a nivel vesical? La respuesta es a nivel vesical. Muy bien, entonces es el mayor estrechamiento que se produce en el uréter. Como te mencionaba, este uréter nace a la altura, es continuación de la pelvis renal, y cual te mencioné se produce el primer estrechamiento, y ese primer estrechamiento se denomina cuello oísmo. La misma vez, el uréter va bajando y cuando pasa por encima de la arteria o de los vasos ilíacos, forma un codito, ¿no es cierto? Este codito, ¿cómo se llama? Seno o codo de Chalmers. Seno o codo de Chalmers. Entonces, ¿qué es el seno o codo de Chalmers? No es más que el acodamiento que se produce cuando el uréter pasa por encima de las arteria ilíaca o de los dos vasos ilíacos, la arteria y la ilíaca. ¿Muy bien? Entonces, el uréter, que te mencionaba, mide de 23 a 25 centímetros, tiene 4 porciones. La primera porción es la porción que va desde la pelvis renal. Y se caracteriza esta primera porción porque va a recorrer las vértebras lumbares. ¿Se acuerdan de que donde encontrábamos la pelvis a qué altura? De L2, ¿verdad? Entonces, a partir de L2, L3, va bajando el uréter. Pero ¿cuál es la principal relación del uréter? La primera porción, como recorre a las vértebras lumbares, se le llama porción lumbar y su principal relación es con el músculo psoas. Lo que pasa encima o detrás del psoas, por encima del psoas. Sí, la clase pasada le enseñé el psoas. ¿Y para qué servía el psoas? Como punto de referencia anatómico para decir que el retroperitoneo se divide en una zona lateral y una zona media o centro medial. Perfecto, entonces la primera porción es la porción lumbar, que es la más larga. Luego viene la porción donde pasa por encima o por detrás de los vasos ilíacos. Por encima. Y que forma un codo. ¿Cómo se llamaba ese codo? El codo de Chalmers. Esa segunda porción se llama porción ilíaca, porque pasa encima de los vasos ilíacos, así es. Luego ingresa a la cavidad pélvica y esa tercera porción se denomina porción pélvica, que según sea mujer u hombre, tiene relación. En la mujer está relacionada con la arteria uterina subcostal, la vagina, en cambio en el varón con el conducto deferente y la vesícula seminal. Y finalmente, la última porción, que perfora la vejiga, y es la porción intramural. ¿Okay? Entonces son 4 porciones que tiene los uréteros. Para evitar suspicacias, porque lo deben cortar, es porque mi delegada me ha informado que están saliendo del curso, es por eso que estoy permitiendo. Continuamos. Entonces,
una primera relación. Las relaciones que tiene el uréter por detrás hemos visto principalmente, ¿no? La porción lumbar, ¿qué relación tiene por detrás? Al músculo psoas. La porción ilíaca, ¿con quién se relaciona por detrás? Con los vasos. Como te das cuenta, ya conocemos sus relaciones que tienen con los órganos por detrás. Ahora, por delante. Por delante tenemos en el uréter derecho, va a estar cubierto o está detrás del peritoneo parietal, de la segunda porción del duodeno, cada vez va bajando. Baja más y se relaciona con la fascia del colon ascendente. Según si es varón o mujer, adelante se relaciona, si es varón, con los vasos espermáticos o los vasos uteroválicos o arterioválicos, que es lo mismo. Y con la arteria cónica derecha. Ese es el uréter derecho. En cambio, el uréter izquierdo es más facilito. Adelante, ¿con quién se relaciona? Con el peritoneo y con la fascia del colon, pero descendente. A mí me gusta siempre preguntar esto. Es facilito. Acá tengo mi uréter derecho y mi uréter izquierdo. Y por acá va a subir el colon ascendente. Luego por acá viene el colon transverso. Luego viene por acá el colon descendente. Colon sigmoideo y va el recto que veo aquí. Por lo tanto, te pregunto, facilito. La cara anterior del uréter derecho se relaciona con el colon ascendente. La cara anterior, ¿sí?, del uréter izquierdo se relaciona con el colon descendente. ¿Estamos? Depende si es derecha o si es izquierda. Excelente. Bueno, ahora vamos viendo cómo ingresa. El uréter viene en su tercera porción, y en la tercera porción ya ingresa a la cavidad pélvica, que es esta porcioncita, pero en esta porción va a estar relacionada el uréter adelante con la cara posterior de la vejiga. A la misma vez está hacia su lado lateral este músculo que voy a encontrar, que es el músculo elevador del ano. A la misma vez se relaciona con el músculo piramidal. ¿Sabes para qué sirve el elevador del ano? ¿Para qué, Miguel? ¿Para qué? Te salva la vida. Sí, va por ahí, va por ahí. Pasa que de repente has viajado de repente a un trayecto largo como Lima en bus, ¿por si acaso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú has viajado, no es cierto? ¿Cómo te llamas aquí? ¿Tú? ¿Ah? Charí. ¿O Yarí? Charí. Tú te has ido a Pesalín en bus, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas son en bus? 12 horas, ¿no es cierto? Bastante. Llegas a Lima, se te borra la raza, y andas con pulmón, llegas a dibujar con el libro. Y Charí, cuando tú has quedado ahí, te ahogas de hacer pinche. Sí, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Me da la gana de hacer un pinche, pero se me escapa el pinche. Se te ha escapado el pinche. Pero de repente también viene una parte que de repente es peligrosa y en la noche pues te dieron de comer un pollito. Y estás en pleno viaje, empiezas a escuchar un intestino que te mueve, ya no aguantas y empiezas a moverte un poco medio raro. Ya entonces en ese momento ya parece que viene una explosión de sabor. ¿Y qué es lo que haces? Aprieta. Tú me dijiste que venías de otro lado, pero desde otro, desde otro planeta. ¿Cómo te llamas? Ana Cristina. Cristina, ¿tú cuando venía de YouTube?
está ahogando? No. De repente te va alargando, si miren que es. También aprieta. Cuando aprieta, así, medio robótico, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estás contrayendo al músculo elevador del ano. Así se llama, porque eleva al ano. Al elevar, sirve como un esfínter del ano. Lo cierra como un esfínter voluntario. Porque hay dos esfínteres, un voluntario y un involuntario. Voluntario porque yo lo hago contraer y eso evita el desenlace final. Porque, como dice bien, salva la vida, contrae el músculo elevador de la mente. Y eso hace un esfuerzo para que también pueda presionar a los uréteres. Y de esta manera evite que los uréteres en su trayecto para que salga la orina no se regrese. También, en el caso del hombre, está relacionado el uréter cuando ingrese en esta zona pélvica con el conducto de Febvre, que ya lo vamos a ver. Entonces, en el caso de la mujer, el uréter en la porción pélvica es vital esto. Su relación que tiene el uréter en la porción pélvica en la mujer. Mira, aquí tenemos el útero, acá tenemos tu canal vaginal y por acá está ingresando a nivel del cuello del útero la arteria uterina. Esta arteria uterina pasa por el borde lateral del útero para olvidarlo. El detalle es que el uréter pasa por detrás de la arteria uterina. Pasa por dónde? Por delante o detrás de la arteria uterina. Por detrás. Si lo veo lateral se ve mejor, mira. Aquí está el útero, este lado lateral, aquí está la arteria uterina, pero mira, el uréter pasa por detrás. ¿Y por qué necesitas saber esa relación? Porque cuando el ginecólogo opera y va a hacer una histerectomía, que es retirar el útero, tiene clampa con un clip especial o su pinza, la arteria uterina derecha, izquierda, una vez que las clampa para cortar la irrigación, coge su tijerita ahora, corta la arteria uterina de ambos lados, de esta manera ya evito que se le desangre la paciente y procede a cortar y se saque el útero. Eso es una histerectomía. El detalle es de que el ginecólogo estaba apurado de sueño, corta el uréter, pero de ñapa se cortó la uterina. Perdón, al cortar la uterina, se nieva el uréter. Entonces, la enfermera lo llama, los dos pacientes que operó, ¿se acuerdan? 15. Ya son 6 de la mañana, que operó a medianoche. Y hasta ahorita no lo hizo. ¿Viste qué país mañana? No, creo que un normal, el operado mismo. Se le suelo a chorro. Ya otro. Un litro de suelo de barro. Pasan ahora 10 de la mañana. Ya le pasamos el suelo. Norina. ¿Qué es esta mujer? Toda mujer se quieta. Ya, ahora sí, pasa la furosemida. La furosemida estimula la emisión. Pasa. Mediodía, doctor, sigue sin orinar. Ya voy. Viene y la paciente
paciente con un dolor severo. ¿Qué es lo que pasó? Saltado. Se voló el urina. Lo demás se fue por andar de su vida. ¿Sí? Porque al volarse a la arteria uterina para poder hacer su histerectomía, porque estuvo cansado, se cortó de casualidad el urina. Pero el problema es de que la va a dejar sin poder miccionar toda su vida esa señora. Nosotros lo pegamos con un no hay manera como reconstruirlo eso, ya está pegado. Bien, entonces, esa es la principal relación anatómica que a nivel pélvico debes conocer. Finalmente, la última porción del uréter es la porción que ya atraviesa la pared de la vejiga, y esta porción es la intramural, que es la porción más estrecha del uréter. En esta porción también vamos a encontrar cómo el uréter finalmente lleva la orina hacia la vejiga y le impresiona o le forma un orificio. Pero este orificio sirve a la misma vez como una válvula. No el orificio, sino la porción intramural o la porción muscular de la vejiga. Sirve como un pseudoesfínter para evitar que la orina se pueda regresar. Bien, esta es una vista lateral. La vista lateral de la porción intramural. El uréter, cada vez que va bajando, se mantiene en su posición gracias a que la porción superior está fijado por tejido conjuntivo blanco a nivel de todo el recorrido lumbar o abdominal. Está ahí sostenido por el peritoneo, y acá abajo se mantiene también pegado en su posición gracias al tejido conectivo que encontramos de relieve, y también por los plexos vásculos nerviosos que encontramos. Este uréter, cada vez que va bajando, va recibiendo irrigación de arterias diferentes. Por ejemplo, a nivel de cálices y pelvis, en primer lugar, está irrigado por la arteria renal. Recibe ramitas por la arteria renal. El uréter a nivel de la porción lumbar o a nivel de la zona abdominal, incluido en la zona ilíaca, también recibe ramas de la arteria renal y de la arteria espermal. En el varón o en la mujer, ¿cómo se llama? Ovario. Luego, dentro ya de la pelvis, el uréter va a estar irrigado por la arteria hipogástrica, y dentro de la vejiga va a estar irrigado por la arteria vesical. Las venas del uréter, porque van a regresar la sangre a nivel de la pelvis, lo hace a través del plexo venoso retropiélico y a través de las venitas que drenan de la cápsula adiposa de la vena. A nivel abdominal, a través de las venas espermáticas, en caso varón y mujer, venas uterováricas. Y a nivel pélvica, a través de la vena iliaca. La vejiga es el receptáculo de la orina. Para ver su ubicación en las partes topográficas, lo vamos a encontrar en el hipogastrio. A la misma vez, si lo veo de manera lateral, vamos a encontrar que esta es la vejiga, y la vejiga adelante está relacionada con la sínfisis pública. Y atrás, su principal relación en el varón es con el recto. ¿Bien? Otra cosa, una cosa es una vejiga vacía y otra una vejiga llena de piche. Una vejiga llena de piche sí tiene forma ovoide. En cambio, una vejiga vacía tiene forma tetraédrica. De manera vaga, tiene forma de un zapato invertido. ¿Sí? Como algunos dicen, tiene forma de cobra. ¿No? ¿Visto la cobra? Este pica. Luego tenemos acá que la vejiga,
¿Te acuerdas que cómo se llamaba la membrana que envuelve a todos los órganos abdominales? Peritoneo. Y teníamos órganos intraperitoneales, retroperitoneales y subperitoneales, ¿verdad? Los subperitoneales es porque justamente acá tengo la vejiga y este de azulito es el peritoneo. El peritoneo simplemente lo único que hace es pasar por ahí y nuevamente sube hacia la pared abdominal posterior, más no lo cubre a la vejiga. Por lo tanto, la vejiga es un órgano subperitoneal. ¿Estamos bien? Excelente. Entonces, esta vejiga va a descansar, como te dije, delante de la sínfisis púbica o sínfisis del público. A la misma vez, te decía, una cosa es una vejiga llena, como ves acá, que tiene forma ovoidea, y una vacua o vacía que tiene forma tetraédrica. Importantísimo dato. ¿Cuánto es la capacidad de la vejiga? Depende de la edad, que va de 120 hasta 300 mililitros. Pero la pregunta es del examen es, ¿a partir de cuándo ya te da ganas de hacer pichi? Muy bien, a partir de 280 mililitros y ya te da ganas de hacer tu pichi. ¿Cuánto es 250 mililitros? Por ejemplo, acá nuestra amiga Jacqueline, ¿cierto? Mira, ya está a punto de hacer pichi ya. Vamos a ver si es cierto, que los datos, nosotros somos objetivos aquí en medicina. Esta es una botella de 600. Ya se acabó más de 600. ¿No? Y o sea, aquí ya sobrado, acá hay 280 mililitros. O sea, ya de aquí a hacer su pichi de frente. Obviamente, permitió que contraiga hasta el valor del año. Entonces, lo más te va a escapar ahí un asesino de la memoria. Entonces, una cosa es relaciones de la vejiga en el varón y otra cosa en la mujer, que son importantísimas y que puedas dominar. Mira, vamos a estudiar la vejiga vacua. Siempre se estudia mejor la vejiga vacua. Entonces te estaba diciendo, en el varón, ¿por qué es este varón? Ah, muy bien, Alicia, frente doctor, ¿no ve acá? Caramba, también este cosa, ¿no? Sí, eso no estaba especialmente el día, doctor, estaba en el día. Acá tengo mi vejiga, y la vejiga, su principal relación anterior, ¿con quién es? ¿Te dije? ¿Con? ¿Con? Sí, sí, sí. El pene. Pues ven está afuera, con la sínfisis maldita, con la sínfisis pública, ¿no? Ambos, varón y mujer. En el varón, atrás, ¿con quién se relaciona? Con el producto. Con la mujer, también. Pero la diferencia es que tiene algo agregado atrás. El canal vaginal, mira, aquí está el canal vaginal. Acá entra el latido. Pero su principal relación es en su cara inferolateral o superior también, que es con el útero. ¿Y por qué debo saber eso? Porque cuando ustedes, espero que hoy día no pase eso, ¿sí? Queden embarazadas, va a venir acá un clíter que va a ir creciendo, y cada vez que crece, pesa. ¿Sí? Pesa y ese peso va a caer encima de la vejiga. La va a comprimir. Es por eso que toda gestante, de manera fisiológica, orina más veces del usual. ¿Cuántas veces orinas usualmente? Te dije, de 2 a 4 veces. Ella o tú, si hoy día espero no pase, hacer una oración por ti, y van a orinar más de 6 veces las gestantes. Ya sabes, ¿por qué? Por el peso
el útero está creciendo y el esfínter está ahí. ¿Bien? Peor, imagínate, tenemos esa que es bien adentro, ¿cierto? Entonces, a la misma vez debes saber lo siguiente. Acá esta membranita con este peritoneo. Quiero que te fijes en esto. El peritoneo va por la cara superior de la vejiga, luego hace una deflexión y nuevamente sube, para así pasar de pared abdominal anterior hacia la pared abdominal posterior. Y quiero que veas por el momento esta deflexión. Esta deflexión forma unos llamados fondo de saco, lo llamamos. Fondo de saco. En la mujer es más importante. Mira, el peritoneo, por arriba de la vejiga, hace una deflexión, una primera deflexión, y pasa por la cara inferior del útero. Nuevamente sube, y nuevamente baja, y luego pasa por arriba y delante del recto. Y se produce una segunda deflexión, formando en el caso de la mujer dos fondos de saco. En el varón solamente se produce, ¿cuántos fondos de saco se forman? ¿Cuántos? Uno. En la mujer, dos. Tienen nombres, que les voy a enseñar de una vez. Esta es vejiga, ¿verdad? Este recto. ¿Cómo se llama este fondo de saco? Pésico rectal. Pésico rectal. En el varón. En la mujer, aquí hay un repliegue, ¿verdad? Entre vejiga y útero. ¿Cómo se llama este repliegue? Vésico uterino. Vésico uterino, de acá. Y finalmente, este repliegue, ¿entre quién se forma o este fondo de saco? Entre el útero y el recto. ¿Cómo se llama? El recto uterino. Recto uterino. O también llamado fondo de saco de Douglas. Fondo de saco de Douglas. ¿Ah? Son importantísimos que lo conozcas. ¿Ah? ¿Sabes por qué? Porque las mujercitas a veces ya 14 de febrero, chileal, ahí están ahí, los peluchos, bendita cenar, familia, niñito para que nace, las cosas, la era soltando, las cosas también, niñito, y bueno, luego se van a leer la Biblia, que no leen. Necesitamos concentración, gente que te gusta, que lee la Biblia. Yo conozco un lugar donde estoy leyendo, podemos leerlo con tranquilidad. Entonces, también en plena función. Y el pene, de repente, es un pene medio bandido y tiene su gardela, tiene su trichomona, y cuando ingresa a través del canal vaginal ingresan estas bacterias y parásitos, ingresan por el canal vaginal, suben por el útero, suben hacia los lados por la trompa que veo acá, y finalmente eso sale por este orificio de la trompa y esas bacterias ingresan en los fondos de saco, llenan de secreción purulenta y la paciente empieza a sentir dolores en la pelvis, hincadas, inexplicables. Entonces de la nada empezó a tener hincadas, se tengo. De repente por ahí decimos, es un gasecito, de repente señora, tome su gaso B.
Si no calma, regresa. No calma, en la semana regresa. Pero sigo sintiendo hincada. Bueno, pues vamos a tener que tomar una ecografía para ver qué hay adentro. Toman la ecografía y en el fondo es saco de dudas y encuentras y ese es el causante de los dolores tipo pélvicos, punzadas pélvicos en el caso femenino. Y a eso se llama enfermedad pélvica, porque se le dio inflamación, infección a la pelvis, pélvica inflamatoria, producido por una bacteria que se transmitió de manera sexual. Entonces, esto va a tener que ser tratado. No solamente necesitamos, ya sabemos que hay pulso y tenemos que drenarlo. Y el cirujano, por si acaso, va a tener que meter el espéculo y meter la musa acá, al fondo de esta acueducta. ¿Para qué? Sacarlo y llevarlo al laboratorio para ver y hacer el cultivo respectivo. Ahorita, muchos están que me interrumpen ustedes. O se queda o se me va. ¿Qué hablan? Y me interrumpen. No es bueno porque estoy en San Valentín, por acá. Algunos día lo votaba. Entonces, pulsa aquí, extrae, y no sabes cómo vas a llorar. Una aguja. ¿Sí? Pero mira lo curioso, la aguja es como el del gallito. ¿Viste el agujado ahí? Mira todo lo que uno te leyó, entonces ahora vamos a hablar de la vejiga, sus caras. Ya te había dicho que la vejiga no se estudia como una vejiga vacua, no se estudia como una vejiga llena, sino como una vejiga vacua. Y es ahí como vemos sus caras. La vejiga va a presentar 4 caras o superficies. La cara superior, que es triangular, como ves, tiene un vértice aquí adelante, una puntita y una base atrás. Entonces tiene una primera cara superior y tiene 2 caras laterales. ¿Sí? Acuérdate que este es anterior. Tiene una cara lateral, derecha e izquierda, pero como están hacia abajo, se llaman caras inferolaterales. Una inferolateral derecha y una inferolateral izquierda. Entonces, mira, ya tengo las 2 caras inferolaterales, tengo la cara superior y me falta una, la que mira al frente. La cara posterior, que vendría a ser esta que está atrás. Esta que está atrás. ¿Por qué sé que esta es la posterior? Porque por la posterior vienen ¿quiénes? Los U, los U. Entonces, ¿cuáles son las caras de la vejiga? Una cara superior, que es la cara que tiene forma triangular, un vértice y una base. Una cara posterior y 2 caras inferolaterales. Una, en este caso, izquierda y otro que está para el otro lado, derecha. ¿Estamos bien? Así se estudia la vejiga. Nunca se estudia la vejiga de forma obligatoria. Entonces, esta cara visto desde arriba, la pelvis visto desde arriba, entonces te pregunto, ¿esta qué cara sería de la vejiga? Muy bien, la superior. ¿Sí? ¿Por qué yo sé que esta es la superior? Porque mira, veo esta membranita blanca. ¿Y esta quién es? Empieza con P, termina con toneo. Muy bien. Me decepciona el peritoneo. Este peritoneo, ya sabes, pasa por encima de dónde, de la vejiga. Pero yo no te voy a preguntar, colocar verdadero o falso. El peritoneo pasa por arriba de la vejiga. Te voy a preguntar, el peritoneo pasa por su cara superior, inferolateral izquierda, inferolateral derecha o cara superior. ¿Qué cara?
a la misma vez que debo también relacionar que la vejiga vacía, ¿sí? Aquí va a estar el peritoneo y va a estar planita. Pero plana es cuando está vacía. Cuando ya se llena de pichi, se vuelve ovoidea. Por lo tanto, la sínfisis púbica que está acá y que marca el límite superior de la vejiga, más o menos está a esta altura. La sínfisis. Cuando se llena, ¿qué va a pasar? Sobrepasa a la altura de la sínfisis. La sobrepasa. Por eso es de que te tocas y te da ganas de orinar. Pero imagínate que eres un varón y abajo de la vejiga, acá no te he enseñado, debajo de la vejiga está esta glándula muscular importantísima en el varón que se llama próstata y que está atravesado por la continuación de la vía urinaria, que es la uretra. ¿Estamos bien? Cuando todos pasamos, todos nos va a pasar eso, los 50 años, la próstata se agranda. ¿Cómo se llama eso? Hipertrofia prostática benigna. ¿Bien? Entonces, en todos los varones, nadie se va a salvar, la próstata se va a agrandar en un nivel leve que de repente no produce ningún síntoma hasta un nivel severo. Entonces, imagínate que me pasó, nos fuimos de viaje familiar, mi papá, mi madre, no me dimos una bombata espectacular y terminé en la playa, en la orilla, bañado así. Entonces, mi papá al día siguiente no pudo orinar. Estoy hablando de un adulto mayor de 68 años, que no podía orinar. Nos preocupó en todas las vacaciones. Felizmente que le dio, nos desbaratamos el último día. Como decíamos, el primer día muy fregado todo, pero felizmente que le agarra la obstrucción del último día. No podía orinar. Caballero, papá, te violamos. Me fui a la farmacia a comprar una sonda. Acá viejo. Aquí te voy a enseñar cómo vas a poner una sonda. Necesito un voluntario. Entonces, la sonda, lo que había pasado es de que se obstruyó. La próstata ya estaba inflamada, es un adulto mayor de 68 años, ya no pasaba la orina. Y como no pasaba la orina, se aguantaba aquí y se acumulaba. ¿Cuál era el riesgo? Es que a nivel del uréter, ¿sí? A nivel de la porción intramural, que se generaba una pseudoválvula, te dije, que evitaba el retorno de la orina, se vuelve a abrir y se empieza a regresar la orina al riñón, se llama hidronefrosis y se va a salir carísimo. Entonces, caballero nomás, empecé a examinar bien y ya te dije, una vejiga vacía, imagínate que esta es la sínfisis y la vejiga tiene que estar solamente hasta acá, pero cuando se empieza a llenar, el globo se forma, se llena y sobresale. Entonces, tú tocas al paciente, la sínfisis, buscas la sínfisis y te vas arriba de la sínfisis y palpas y vas a encontrar un reborde ovoideo, el cual tiene la misma palpación, sensación cuando palpas un globo, por eso se llama globo vesical. Entonces, ¿qué es el globo vesical? Es cuando la vejiga sobrepasa ¿a quién? A la sínfisis. Y ese es un signo de qué? De obstrucción urinaria. Entonces, examinas al paciente, encuentras el globo vesical y ya sabes,
No hay otra solución. Ni se te ocurra poner furosemida, porque hay unos internos genios que dicen, no, hay que forzar la orina. Y la furosemida te hace orinar más. Pero si es que está obstruida y le metes furosemida, peor, pobrecito, porque está obstruida. Por más que le metas furosemida, lo único que estás haciendo es llenar más de orina. Lo estás complicando más. Entonces, tú ya sabes, toco el globo vesical y caballero. ¿Qué tienes que decir? Te vamos a violar. Y metes la sonda, la traspasas a la próstata con mucha facilidad, pasa y llega a la vejiga. Llegó a la vejiga y ¡fum! Salió toda su pinchita. Contento, marido. Entonces, esa es la solución. Entonces, vemos acá que esta es la vejiga, esta es la síntesis, y quiero que vayan viendo. Este es, a ver, ¿quién me dice? ¿Este será un varón o una mujer? ¿Varón o mujer? Una mujer. Víctor, ¿por qué Víctor? Mujer. Y ahí se ve que el lente pasa por detrás. Muy bien, una excelente. ¿Qué más? Muy bien, sí, Dios mío, Víctor. Está muy bien, Víctor. Hoy día te ganas salto de tigre. Entonces, excelente, aquí está cortado el cuerpo del útero. Acá excelentísimo lo que me acaba de decir, doctor. Está por encima de la arteria uterina del uréter. Usted me acaba de enseñar, doctor. Que la arteria uterina ahí pasa por delante del uréter, doctor. Está bien. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿esto cómo se llama? Muy bien. Este es el fondo de esa cueva. Y es por eso que ahí la secreción, cuando hay alguna infección en una EPI, se acumula. ¿Está muy bien? Es importantísimo. Entonces, en la vejiga, en su cara superior, en el hombre, ¿con quién va a estar relacionado? Este es el hombre. Su cara superior. ¿Con quién se relaciona? Con el peritoneo, ¿no? Pasa por encima de él. ¿Sí? Luego atrás, ¿con quién se relaciona? Con el recto. ¿Sí? También con una pequeñísima porción del colon sigmoides y esto, que son las asas intestinales que están acá. ¿Estamos bien? Este es en el caso del varón. Ahora vamos a ver en la mujer. ¿Con quién se relaciona la vejiga en su cara superior? De frente, nuevamente. Peritoneo. ¿Estamos bien? El peritoneo. ¿Luego quién? ¿Quién es este? El útero. Muy bien. ¿Con quién más? Entre útero y vejiga. Fondo de saco, vésico, uterino. Vésico, uterino. ¿Estamos bien o no? Luego también con quién se va a relacionar. Aquí me ponen cervix uterino. Es lo mismo, porque aquí es el útero y este es el cuello del útero. Por eso también se relaciona con el cervix uterino. ¿Estamos bien? Esas son sus relaciones en su cara superior, pero en la mujer. Excelente. Ahora, en su cara inferolateral. Inferolateral. ¿Con quién se va a relacionar lateralmente aquí la vejiga? Esta no es más que grasa. ¿Sí? Esta es grasa, y aquí vamos a encontrar fascia, vamos a encontrar plexos venosos, muy importantes, pero abajo también la vejiga se relaciona, abajo y adelante, con la síntesis pública. Específicamente, entre vejiga y la síntesis pública se forma un espacio, el llamado retropúbico. O espacio de recios. Eso es pregunta así de exacto. Pregunta. Su relación inferolateral de la vejiga en la mujer es con el fondo de recios
o espacio de recios. ¿Qué es eso? Porque si te pongo síntesis única es down. Pongo recios, espacio de recios. En el hombre, recios incluye R-E-T, Z, y la última es con S. ¿Estamos bien? Listo. ¿Qué más? En la mujer, anterolateralmente, vamos a encontrar los músculos, los ligamentos, perdón, pubo-vesicales. Pubo-vesicales. El diafragma pélvico, el músculo quedador interno. En la mujer, escúchame, también recibe el nombre de espacio retropúbico. En ambos, pero la diferencia es que en el hombre solamente puedo decir espacio retropúbico o de revisión. En la mujer solamente puedo decir espacio retropúbico, como su relación. Adelante o abajo y lateralmente. ¿Estamos bien? ¿Te vayas a equivocar en el instante? En la mujer, en su relación anterolateral, se relaciona con el espacio de recios, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Ya? Listo, sigamos. Ahora, seguimos. Sus relaciones en su cara posterior, es la cara posterior de la vejiga. ¿Y qué veo? Veo como que desde el testículo va viniendo el conducto deferente. Viene el conducto deferente, ¿sí? Es la cara posterior de la vejiga, y veo cómo el conducto deferente se termina en una dilatación, que es esta, la ampolla del conducto deferente. Acuérdate que el conducto deferente está trayendo los espermatozoides. Hacia el lado lateral de la ampolla del conducto deferente está la vesícula. ¿Sí? Una vesícula seminal. Entonces, ¿con quién se relaciona en el hombre? ¿Sí? En su cara posterior, vamos, de medial a lateral, de medial a lateral. Digo, ampolla del deferente, lateral, digo, vesícula seminal. ¿Estamos o no? Así te preguntamos. Su relación en la cara posterior de la vejiga. Medial es con o lateral es con. Entonces, medial ¿con quién es? Con la ampolla de quién? Del conducto deferente. Y lateral ¿con quién es? Con la vesícula seminal. Perfecto. Acá nuevamente vemos la ampolla del conducto deferente con su vesícula seminal. Ya, pues, ya sabes que el conducto deferente con la vesícula, conducto de la vesícula forma el conducto eyaculado. Nuevamente acá, el fondo de saco vesico-uterino, el fondo de saco de ducto. ¿Ok? Excelente. En el varón, ¿por qué es importante este fondo de saco recto-uterino o vesico-uterino? Que lo mismo. Es de que acá, debajo de la vejiga, está la próstata. Y ya te dije, todo varón a partir de 50 años su próstata se va a agrandar. Entonces tienes que hacer el tacto prostático, que es el examen Gold estándar. Ya sabes, ¿qué es el examen Gold estándar? Es el examen de precisión diagnóstica, que es más específico y sensible para establecer el diagnóstico final. El examen Gold estándar para diagnosticar cáncer de próstata no es tomografía, es el tacto. Nada le va a ganar que a lo que sientes con el dedo. Ingresa y como que algunos se sienten felices y empiezas a palpar. Y si
tú tocas una próstata blanca, no pasa nada. Pero si tocas una próstata gruesa, lobulada, con ciertas puntas, no puntas, sino bordes rojos, pero pétreo, duro, listo, es un cáncer. No hay vuelta que dar. Eso no te lo dice la tomografía. ¿Sí? Eso sí te lo dice, que vaya practicando el día. Luego tenemos aquí sus medios de fijación de la vejiga. Y en el caso del hombre tenemos el ligamento cubo prostático y en el caso de la mujer el cubo vesical, pero interno, pero también el externo. A la misma vez, lateralmente, su medio de fijación que va a tener la vejiga va a ser por los fondos de saco, como ya hemos hablado, y también el diafragma pélvico. Otro medio de fijación de esta vejiga es que por delante viene un residuo, ¿sí? Que es el ligamento umbilical, que pues marcaba cuando estaba todavía bebiendo por el ombligo, perdón, el arteria umbilical. Cuando abrimos ahora la vejiga vamos a encontrar los orificios. ¿Qué cara será? A ver, ¿qué cara será esta? ¿Qué cara es esta? De la vejiga. ¿Ah? Posterior. Muy bien. Esta de acá es cara posterior porque en la parte más inferior de la cara posterior encuentro los orificios de los uréteros. Acá abajo voy a encontrar el orificio de la uretra. Y los tres forman un triángulo denominado trígono vesical o neoyectado, que tiene forma de un triángulo donde el cual cada lado mide de 2.5 a 5 centímetros. También está formado por los orificios ureterales, derecho e izquierdo, y el orificio de la uretra. La uretra en su inicio, la uretra prostática, en su inicio va a formar una especie de eminencia o prominencia, al cual la llamamos U. Excelente. Aquí vemos nuevamente el inicio de la uretra prostática con una prominencia, y esta prominencia te estoy diciendo cómo se llama, U. Y esto, ¿cómo se llama? Trígono vesical. Excelente. Perfecto. Bueno, la constitución es que el útero, la vejiga, va a presentar tres capas. La capa serosa, la muscular y la mucosa, que es la más interna. De las tres, la más importante es la capa muscular, porque esta capa muscular está formada por músculo liso, que es el responsable de contraerse y permita la evacuación de la vejiga. Es un nombre especial, se denomina músculo detrusor. Este músculo detrusor es el músculo de la micción, ¿sí? Su contracción potente va a permitir que la orina pueda salir. Va a presentar este músculo detrusor tres capas de músculo, uno externo, uno medio, interno, formadas por fibras longitudinales externas, circulares medias y longitudinales internas. Luego acá veo la mucosa. Y ahí en histología lo voy a estudiar mejor, es un epitelio especial, un epitelio de transición. ¿Por qué necesito un epitelio de transición? Porque es uno de los epitelios que resiste la mayor cantidad de presión. El de la vejiga va a necesitar resistir presión por la orina, porque se va a almacenar. Imagínate que tengamos una obstrucción prostática y un globo vesical. ¿Podría resistir la vejiga? Se puede colapsar, pero por eso necesito colocó un epitelio grueso en la mucosa, epitelio de transición, y puso un músculo potente, con tres filas de músculos. Es el músculo del detrusor. Por eso es que no colapsa.
¿Cómo está ligado ahora a la vejiga? A través de sus arterias vesicales superiores, que son las de acá, y las que están para abajo, las vesicales inferiores. Punto final. A la misma vez vas a recibir ramitas de la arteria obturatriz o arteria obturadora, que es lo mismo, de la glútea inferior, de la arteria uterina y de la vagina. Su retorno de sangre es a través del retorno venoso, que lo hace a través del plexo prostático o vesical, que terminan desembocando en la vena hipogástrica. La inervación está dado la vejiga a través del plexo prostático en el hombre y en el caso de la mujer a través del plexo vesical. No te olvides. A la misma vez la vejiga recibe inervación simpática y parasimpática. La parasimpática a través de fibras nerviosas que vienen del nervio raquídeo sacro 2 y sacro 4. ¿Qué hacen las fibras parasimpáticas? Contraen el detrusor, relajan o abren el orificio uretral, relajando el músculo esfinteriano interno y te permite la micción. Entonces, gracias a quién hacemos pichi, gracias a la inervación parasimpática. En cambio, ¿quién relaja el detrusor? Las simpáticas. ¿No bien? Las fibras simpáticas son las encargadas de sentir el dolor en la vejiga. No te olvides. ¿Ah? Bueno, también recibe inervación a través de los nervios pudendos internos, que son los de acá que están bajando, y que su función de esos músculos pudendos internos es ir a inervar al músculo esfínter externo de la uretra. Por lo tanto, permite su relajación y la evacuación. Finalmente tenemos a la uretra. La uretra, una cosa es en la mujer y otra cosa es en el hombre. La uretra femenina mide aproximadamente de 3 a 3 centímetros, es mucho más corta y se encuentra entre el clítoris y la entrada vaginal o introito vaginal. A diferencia del varón, que mide un total de 20 centímetros, los primeros 3 son de la uretra prostática, 1 centímetro que es esta porción libre, que es la uretra membranosa, y la porción más larga, que son aproximadamente ¿cuánto? Que atraviesa pues, al pene a nivel de sus cuerpos esponjosos y que mide ¿cuánto medirá la uretra membranosa? Membranosa, ¿cuánto medirá? 16 centímetros. Y ahí en total tenemos los 20 centímetros. 3, 1 y 16. Promedio, 16, ¿no? Algunos no. 12 centímetros. Entonces, esta uretra aquí, por favor, solamente corregir el error, no son 4 porciones de la uretra, son solamente 3. Prostática, membranosa y esponjosa. Lo que tienen que saber, primero, la uretra tiene 2 esfínteres. Un esfínter interno, que es acá, y un esfínter externo. ¿Estamos bien? Uno de los dos es voluntario y otro es involuntario. ¿Cuál es el voluntario? El externo. ¿Sí? El externo, que está formado por músculo liso, que es el elevador, el diafragma pélvico. En cambio, el esfínter interno es involuntario. Simplemente mantiene cerrada la uretra para que no se le escape la orina. En cambio, cuando ya está llena y está a punto de escaparse, ahí ¿quién actúa? El esfínter externo, con el diafragma pélvico. ¿Estamos bien? Entonces, la otra pregunta es, el esfínter interno se encuentra a nivel de la uretra prostática. En cambio, el esfínter externo se encuentra a nivel de la uretra membranosa. A la
la misma vez en la uretra membranosa vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener estas glandulitas. En el caso de la mujer, ya, se llaman glándulas de Skin. Aquí lo voy a explicar. Bueno, ¿qué más encontramos aquí? Pero en el varón encontramos estas glándulas, las glándulas bulbo-uretrales o de Cooper, que se encargan del ojo, están en la uretra membranosa, ¿ok? Están en la uretra membranosa. Su secreción hace que salga la secreción lubricante para el acto sexual. ¿Bien? Esta uretra en su recorrido va a presentar, y lo que vas a aprender hoy día para poder colocar bien una sonda, es dos acodamientos presenta. El primer acodamiento que presenta la uretra masculina es entre la uretra membranosa y el inicio de la esponjosa. Y el segundo acodamiento es cuando ya encontramos un cuerpo de pene externo, porque aquí está la sínfisis púbica. Aquí. ¿Ok? Por lo tanto, varones, aprendan hoy día, solamente esta es la porción del pene observable. Hay una porción del pene que se llama raíz y esta no se observa. Por eso decimos que mide 20 centímetros. Si tienes y has visto de repente, ¿cuánto has visto? ¿Cuánto has visto? Muy chiquita, no chiquen acá, chicas. Lo que tú ves es la porción observable, que son 10 centímetros, 8 centímetros, que si no te sientas tranquilo, es normal. ¿Sí? Son 8 a 10 centímetros. Ahora, este acodamiento, que es el segundo, ya sabes que será a nivel de la sínfisis púbica o entre la transición entre cuerpo membranosos interno y externo, es lo que tú vas a hacer al momento de colocar una sonda voluntaria. Víctor también, los dos son Víctor. Ay, pues 12, 8. Vamos a aprender a colocar una sonda. Ahora, la fémina que va a poner la sonda es bueno, pero voluntaria también. Yo de repente dije, a Víctor lo vamos a sondear. ¿Tú? Ah. Mira, cuando colocamos una sonda, lo que tienes que hacer, como hacen las enfermeras porque no tienen el conocimiento técnico, es cogen el pene con miedo, como si me fuese a morder, y meten la sonda. Imagínate que tengo aquí al paciente, imagínate que tengo acá el paciente, su cabeza acá, y cogen el pene en esa posición oblicua, ¿sí? Lo ingresa. Cuando lo ingresa, ¿qué es lo que va a pasar? Pueden producir un traumatismo del oreja. ¿Por qué? Por eso meten la sonda y se sufre en este acodamiento porque encuentran un tope. Se desespera la enfermera y por forzarlo, ¡ah!, lo mete más fuerte y descarga la uretra, la uretra esponjosa.
¿Cuál es la solución entonces? Coges el pene, coges al pene y lo levantas. Coges al pene y lo levantas. Tengo hinchado al paciente, le decía a la enfermera lo que acaba de hacer es ahí nomás coger al pene, no, coge al pene, ¿sí? Coges al pene y lo levantas. Para que ayudar. Y ahora sí. ¿Qué acabas de hacer? Lo acabas de rectificar. Y ahora sí, va a pasar así. Pasa rápido. Aquí pasa más rápido, ¿por qué? Porque está cerca de la próstata. Y aquí no va a sufrir mucho. La próstata es dureza. El piso pélvico también es grueso, el músculo. Por lo tanto, no va a haber daño. En cambio acá no es una porción laxa. Mete la sonda y desgarra. Saca la sonda y le arde horrible, pues, porque ha desgarrado. La enfermera que dice, no aguanta usted. Pero usted sí va a meterlo, bandido, usted tiene compasión. Entonces se descobra, la maldita. Entonces, ya saben, cuando caen una sonda, ¿sí? Hoy día pueden practicar. Bueno, continuamos. La porción prostática. Mire, ya sabemos, 3 centímetros. ¿Okay? La primera porción, ¿sí? Es una porción dilatada que tenía mencionado. ¿Sí? Preguntamos, ¿cuál de todas las porciones de la uretra es la porción que más logra dilatarse? Es la prostática. Por eso te decía que no tengas miedo. Mete sonda nomás. Esto nomás debes cuidar. El acodamiento, el segundo acodamiento. A la misma vez, esta uretra prostática, acuérdate que tiene 2 esfínteres. Por toda la uretra tiene 2 esfínteres. El que está acá arriba es el esfínter interno, que es involuntario. Y el de acá es el esfínter externo, que es voluntario. Este esfínter interno, que es involuntario, es llamado esfínter preprostático. ¿Cuál es la función de este esfínter preprostático? Es mantener cerrada la uretra para que la vejiga que está arriba no chorree la orina. ¿Ok? Es el primero también que va a ayudar al vaciamiento de la vejiga. A la misma vez, cuando ya se micciona, este es el responsable de mantener abierta la uretra para que siga saliendo la orina. Y finalmente, una vez que termina de salir toda la pichi, lo cierra nuevamente para que pueda seguirse almacenando la orina arriba en la vejiga. La segunda porción, que es la más corta, 1 centímetro a 2 centímetros, es la porción membranosa. ¿Sí? Ya te dije la importancia. Aquí encontramos, en el caso de varón, las glándulas de Cooper, y a la misma vez aquí vamos a encontrar las fibras del esfínter interno o externo. Externo, voluntario o involuntario. Voluntario. Finalmente, la porción esponjosa, que es la que va a atravesar al cuerpo esponjoso del pene, es la porción más larga, que mide 16 centímetros y que termina con porción dilatada, que se denomina fosa navicular. Esta fosa navicular es importantísima. ¿Ya? Cuando nos vamos a orinar, orinamos y terminamos de orinar. Listo, tú cuando orinas, terminas tu pinche y lo guardas de frente o haces algo de repente antes de guardar. Te saluda, ¿qué haces? Antes de guardar. Se guarda nomás, así.
guarda nomás. La cara de... Muy bien, amigo. Rodrigo. Mira, Víctor dice que lo guarda nomás. Tú también lo guardas nomás cuando vas a terminar de orinar. Ni juego previo de repente algo. Pruebas iniciales de repente. ¿También lo guardas de frente? Si gusta se puede ir a practicar. No se guarda de frente. Porque cuando lo guardas de frente, las gotitas que quedaron aquí se acumulan en la fosa navicular. Con el tiempo, 5 años más, producen microinflamaciones que son responsables del cáncer de uretra o cáncer de pene. Estas microinflamaciones producen el cáncer de pene. Por eso no puedes dejar que las gotitas queden en la fosa navicular de manera ritual. Cuando termines de orinar, pero garantiza que se salga todas las gotitas, porque estas gotitas no pueden quedar ahí, producen cáncer. Entonces, ya sabes. Bueno, ¿cómo está irrigado? Ahora la uretra está irrigada por la porción prostática, por la arteria vesical inferior y por la arteria rectal media. Las arterias rectales o hemorroidales son 3, superior, media y inferior. ¿Quién ayuda a la irrigación de la porción prostática? La media. La porción membranosa va a recibir irrigación de la arteria del bulbo del pene. Y finalmente, la porción última de la uretra, que es la porción esponjosa, va a estar irrigado por la arteria uretral y por las arterias dorsales y profundas del pene. Las arterias dorsales y profundas del pene son las encargadas de irrigar las capas del pene y que se tienen los cuerpos cavernosos para la erección. Bueno, está inervado por el plexo prostático. Y finalmente la uretra femenina. Aquí sabemos que ya la uretra femenina mide 3 a 5 centímetros. Es una porción de la vía urinaria muy distendible. Mira, se puede distender hasta 5 centímetros, perdón, hasta 1 centímetro, sin ningún daño. ¿Sí? 1 centímetro, para que tengas idea, es casi una falange. Ahora, aquí está. Mira, vamos a relacionar. Aquí arriba está la vejiga, aquí está la uretra femenina. ¿Estamos bien? Mira, acá atrás, recto. Perdón, acá atrás, canal vaginal. ¿Estamos bien? Canal vaginal. Al orificio de ingreso del canal vaginal, a eso se llama introito o abertura vaginal. ¿Estamos bien? Acá adelante está la uretra. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto que está elevado acá? El clítoris. Entonces, ya sabes ubicar la uretra femenina. ¿Dónde la vas a encontrar la uretra femenina? O al introito uretral femenino. Delante del canal vaginal o del introito vaginal, pero detrás de quién? Del clítoris. Hay mujeres que piensan que orinan por acá. No, tú orinas por otro huequito aparte. Está tu huequito, va a ser tu piche, entre introito vaginal y clítoris.
cuando yo he visto a las enfermeras colocar las sondas, que no tienen experiencia, justo, como ves aquí, este es el clítoris, justo detrás del clítoris se forma aquí como un fondito, ¿ya? Un repliegue, un fondo, que pareciera, confunde mucho cuando no conoce, pareciera que fuera la entrada de la uretra. Y la enfermera, doctor, no pasa, doctor. ¿Te estás colocando bien? Sí, doctor, no mira. Y acá está que ven. Pobrecita la paciente que lo estimuladita. Entonces, no, pues hija, ya sabes, no vas a cometer ese error. Buscas el introito vaginal, buscas el clítoris y entre los dos, mira bien, ahí está la entrada, el introito vaginal y ahí tienes que meter la sonda. Otra cosa importante, aquí vamos a encontrar, la uretra no tiene porciones, pero aquí vamos a encontrar una famosa glándula, la de Skene. Las glándulas de Skene, o llamadas también parouretrales, porque en el varón se llaman vulvouretrales, son las encargadas de producir el famoso semen femenino. ¿Han escuchado el semen femenino o no? El semen femenino. ¿Escuchado o no? Si no han escuchado, hoy día es el día. Cuando la mujer está en las relaciones sexuales, llega al orgasmo, y cuando llega al orgasmo, siente que va a orinar. Es una sensación de placer extremo que ya está en Júpiter ella, y le dice al peperucho, y se sale, porque piensa que va a orinar. No, no vas a orinar, ¿sí? A la prueba hoy día. Cuando resulta esa sensación, es porque las glándulas de Skene, vierten su secreción, que es igual a la sensación de orinar, y sale disparado. Ahí viene. Sale disparado. ¿Quién está ahí? No es pichi. Ya sabes, es la secreción de las glándulas de Skene. Es decir, deja que salga nomás. Bueno, para que, ya que nunca has visto, pobrecito, acá, clítoris, introito vaginal, y ahora sí, uretra. Ya sabes, ¿ok? ¿Dónde vas a colocar la sonda? Excelente. Finalmente ya vamos a ver que en este caso la uretra femenina va a estar irrigada por las arterias vesicales inferiores, las medias y también la pudenda interna, según nivel. Inervado por quién? Por el plexo vesical, que ya se dijo, y por el nervio pudendo interno. Listo. Exacto.